Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día miércoles 15 de julio, en la decimoquinta semana del tiempo ordinario, ciclo litúrgico A. Celebramos a San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. Bueno, es un santo franciscano, ¿no?, del siglo XIII, a quien también se lo conocía como el doctor seráfico, ¿no?, por el amor que se demostraba al Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a la primera lectura y continuamos con la lectura del libro del profeta Isaías. Tenemos el capítulo 10, versículos del 5 al 7 y del 13 al 16. Muy bien, nos dice entonces el profeta Isaías: Esto dice el Señor: Ay de Asiria, vara de mi ira, mi furor es bastón entre sus manos. Bueno, recordemos que Asiria eh, es un instrumento, ¿no?, por el cual Dios va a castigar a Israel, el reino del norte, o sea, Samaria, por sus idolatrías, su infidelidad. Pero es un instrumento, no más, ¿no? Y eh, al parecer, ¿no?, según el contexto, el rey de Asiria se empoderó demasiado, ¿no? Su orgullo lo infló de tal manera que pensaba que él era Dios prácticamente, ¿no? Bueno, y continuamos. Lo envió contra una nación impía, o sea, Israel, ¿no? Lo mandó, lo mando contra el pueblo que provoca mi cólera, que es su pueblo, para saquearlo y despojarlo, para hollarlo como barro de las calles. Pero él no lo entiende así. No es eso lo que piensa en su corazón, sino exterminar, aniquilar naciones numerosas. Esto es lo que pensaba Asiria, ¿no?, que tenía el poder de hacer lo que quisiera, pero recordemos, era solamente un instrumento de Dios para castigo de Israel. Y a continuación lo explica. Porque se decía, con la fuerza de mi mano lo he hecho, con mi saber, porque soy inteligente. He borrado las fronteras de las naciones, he saqueado sus tesoros, y como un héroe he destronado a sus señores. Aquí lo que está diciendo, eh, el término que utiliza, pero traducido al griego, es he destronado a sus dioses, ¿no?, incluyendo obviamente al Dios de Israel. Entonces se han ensoberbecido el rey de Asiria, ¿no? Y por eso también eh, es precisamente esta profecía de su destrucción. Y continúa. Mi mano ha alcanzado a las riquezas de los pueblos, como si fueran un nido. Esto lo sigue diciendo Asiria. Como quien recoge huevos abandonados
recogí toda su tierra. Ninguno batió el ala, ninguno abrió el pico para piar. Bueno, entonces vemos aquí lo que pensaba Asiria, ¿no? Cómo se ensoberbeció eh, del poder que le había dado Dios para castigar a su pueblo. Y continúa. ¿Se enorgullece el hacha contra quien corta con ella? Estas ya son palabras de Dios, ¿no? A través del profeta Isaías. ¿Se gloria la sierra contra quien la mueve? Como si el bastón moviera a quien lo sostiene, o la vara sostuviera a quien no es de madera. Bueno, aquí está retratado el reino de Asiria, ¿no? Que siendo solo un instrumento, se creyó Dios, se ensoberbeció. Y por eso la comparación, ¿no? Se gloria la sierra contra quien la mueve. ¿Quién mueve a la sierra, no? ¿Quién corta con el hacha? El hombre corta con el hacha. El hacha es un instrumento. Y así era Asiria. El hacha no puede volverse contra el leñador. Y continúa. Por eso el Señor Dios del universo debilitará a los hombres vigorosos y bajo su esplendor encenderá un fuego abrasador. O sea que Asiria también tendrá el mismo fin, ¿no? Como sucedió. Y pasamos al Salmo, tenemos el Salmo responsorial 93, cuyo responso es, el Señor no rechaza a su pueblo. Bueno, el responso es dirigido, ¿no? A cómo el Señor castigaba las infidelidades de su pueblo. Pero, como leíamos en el día anterior, siempre hay un resto, ¿no? Un residuo de fieles que no han caído, ¿no? En las infidelidades, en las idolatrías y han obedecido a Dios. Por ellos cumplirá el Señor sus promesas, ¿no? Hechas a Abraham especialmente y en la era mesiánica con Jesucristo. Y ese resto serán los primeros que acojan al Mesías, ¿no? Y crean en él y se hagan parte del nuevo pueblo de Dios, la Iglesia Católica Universal, que es el Señor Jesucristo, el cuerpo místico del Señor Jesús, del cual todos nosotros somos sus miembros, ¿no? Y del cual Él es la cabeza. Entonces nos dice el salmista, trituran, Señor, a tu pueblo, oprimen a tu heredad, asesinan a viudas y forasteros, degüellan a los huérfanos. Bueno, todo eh, estos términos son bastante fuertes, ¿no? Pero era la realidad. Así eran tratados los humildes, los pobres, los desposeídos, las viudas, los huérfanos, los enfermos, ¿no? Y comentan, Dios no lo ve, el Dios de Jacob no se entera. Y viene la respuesta.
Entérense los más necios del pueblo, ignorantes. ¿Cuándo discurrirán? O sea, les dice que no es así, ¿no? Este ya sería la respuesta. Dios no lo ve, Dios no se entera. No, Dios está al tanto de todo. Pero espera, ¿no? Espera hasta el último día. Y continúa. El que plantó el oído, perdón, el que plantó el oído no va a oír, el que formó el ojo no va a ver, el que educa a los pueblos no va a castigar, el que instruye al hombre no va a saber. Bueno, precisamente es el Dios creador de todas las cosas, ¿no? De todos los hombres, todo el género humano, y no se le escapa nada. Su conocimiento va hasta el fondo del corazón del hombre. Y continúa. Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad. El juicio retornará a la justicia, y la seguirán todos los rectos de corazón. Con esto podemos entender que sí había, ¿no?, judíos del primer pueblo de Dios que eran rectos de corazón, pero eran los menos, ¿no? Por eso se menciona un resto del pueblo a quien cumplirá Dios sus promesas. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 27. Muy bien, nos dice San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Bueno, esta es una hermosa oración, ¿no?, de que hace el Señor Jesús. Y alaba, bendice y da gracias al Padre. Y es una instancia eh, importante porque revela a Dios como Padre. Padre, Señor del cielo y de la tierra. Llama a Dios Padre. Y porque ha escondido estas cosas, las cosas del reino, a los sabios y entendidos. Y aquí se está dirigiendo precisamente a quienes se consideran sabios y se consideran entendidos, que son los escribas, los doctores de la ley, los fariseos, que tienen la autoridad y por consiguiente se consideran eh, entendidos y sabios. Pero no es un conocimiento de Dios, es un conocimiento superficial que pretende eh, vanagloriar, ¿no?, y hacerse enorgullecer por la gente. Y se las ha revelado a los pequeños. Aquí están los humildes de las bienaventuranzas, los pobres, los desposeídos, los que no tienen nada, quienes son explotados precisamente, ¿no?, las viudas, los huérfanos, los enfermos.
los sin valor. Y dice, así te ha parecido bien, Padre. Y sigue llamando Padre. Es importante porque al decirle Padre se declara implícitamente Hijo. Y como veremos a continuación, esta es filiación divina, ¿no? Llamar a Dios Padre. Y continúa. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Bueno, esta es una parte bastante doctrinal, ¿no? Haremos unas observaciones superficiales, ¿no? Al respecto. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Aquí ya es mi Padre, ¿no? Y es implícita la filiación divina. El Hijo de Dios es de la misma naturaleza del Padre, ¿no? Ahora, todo, dice, ha sido entregado a mí por mi Padre. Y es todo, ¿no? O sea que no quedaría por fuera nada de lo que ha sido entregado por el Padre. Pero tampoco podemos entender que el Padre entonces no tenga nada, porque también el Evangelio dirá que Él está en el Padre y el Padre está en Él, y son una misma cosa, ¿no? O sea, un mismo Dios. Y lo siguiente, nadie conoce al Hijo más que el Padre. Aquí podemos entender, obviamente, que el Padre, siendo Dios, conoce al Hijo en su totalidad, ¿no? Y el verbo que utiliza, conocer, no es el ginoskei del griego, es el epiginosko, ¿no? Es un conocimiento completo, profundo, íntimo, sobrenatural. Y complementa, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquí también se puede deducir la filiación divina. O sea, implícitamente el Señor Jesús se declara Dios, ¿no? Porque ¿quién puede conocer a Dios Padre? Nadie, humanamente hablando, ¿no? Porque no puede ser abarcado. El conocimiento humano de Dios es limitado. Solamente Dios puede conocer al Padre. Y aquí está el Hijo como Dios mismo, conociendo completamente, profundamente, sobrenaturalmente. Utiliza el mismo verbo en griego, epiginosko o epiginoski. No solamente es conocer, sino conocer sobrenaturalmente. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Precisamente es el Hijo de Dios, Jesucristo, quien revela al Padre y nos lo ha dado a conocer a través de su Evangelio. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.